Buenos días, es viernes y estamos analizando la semana política en Crónica Digital junto a Juan Andrés Lagos, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Para que no se me olvide, un aviso, o dos. Primero, Dos. vaya a Crónica Digital, al Café Crónica Digital. Huérfanos con Maturana, Plaza Plaza Brasil, Brasil. Brasil. Vaya, si puede, vaya, disfrute, descanse, converse, relájese. Segundo aviso, suscríbase al canal. Es una forma de poder ayudarnos a poder difundir este programa. Y si quiere, comente, cuestione, critique, envíenos, ¿no es cierto?, en un comentario abierto. Y si quiere, dejo algún correo de temas que a lo mejor a usted le gustaría que pudiéramos afrontar de la realidad nacional o algunas cosas que a lo mejor sería bueno clarificar o profundizar dentro de nuestras medidas y nuestras condiciones. Dicho eso, yo diría que el tema de la Cumbre de las Américas ha ido tomando cada vez un mayor punto de tensión. Y ese punto de tensión tiene que ver con que el manejo de Estados Unidos no ha sido del más brillante, diría yo. Es más, yo diría que Blinken ha demostrado que el conocimiento que tiene de América Latina es muy escaso. Y si no es escaso, por lo menos poco diferente. La invitación a España a participar de esta cumbre de las Américas es casi un insulto. Y es casi un insulto, o es un insulto entero, en la medida en que a esa cumbre está impedido de asistir Nicaragua, Venezuela, Cuba. Por otro lado, es una cumbre que puede pasar a ser de segundo o tercer grado en importancia, o derechamente un evento sin ninguna relevancia internacional, en la medida en que no asista ni Brasil, ni Argentina, ni México. Porque desde el punto de vista de la realidad de América Latina, esos son los países que, queramos o no, son los que tienen cosas que decir y que tienen una visión geopolítica, no en confrontación, pero en un diálogo franco y abierto con los países de América del Norte, en este caso con Canadá y con Estados Unidos. Desde ese punto de vista, esta imagen de nuestro presidente reuniéndose con Biden en realidad pasa, yo no voy a decir que es penosa, porque un presidente tiene que reunirse con otro y tienen que conversar. Pero en este contexto eh, no se ve tan bonito. Para decirlo de forma elegante, no, no, no es un punto a favor. No es un punto a favor cuando usted tiene una política en lo que se busca es balcanizar al continente, donde se busca, ¿no es cierto?, sacar una declaración que vaya a condenar a la Federación Rusa, porque eso es lo que se busca. Y por eso no se quiere la presencia ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de nadie que pueda hacer olitas a ese posible comunicado que hoy día se cae a pedazos y pierde eficacia, porque hay una serie de países que no van a asistir y están intentando salvar la cumbre. De hecho, el New York Times habla, ¿no es cierto?, de confusión, de boicot. Esa es la situación. La ministra Orrejón apareció en la semana, ¿cierto?, en una entrevista en la red, hablando sobre lo que va a ir el gobierno de Chile a la cumbre y manifestando también de que en realidad
sería bueno que todos estuvieran. Una declaración de buena crianza. Hay otros países que han ido un poco más allá de las declaraciones de buena crianza. Son temas que nosotros tenemos que reflexionar. En ese mismo contexto está la elección, ¿no es cierto?, que se viene este domingo, una elección clave en Colombia. Una elección donde hay dos candidatos, ¿cierto?, que son los candidatos fuertes. Uno es Petro y el otro no me puedo acordar del apellido. Un candidato de derecha y un candidato de una centroizquierda. Insisto, en una situación difícil, con asesinato, donde también se hace una declaración pública donde se dice que no va a haber una auditoría, ¿no es cierto?, al proceso eleccionario, donde están llegando afortunadamente, ¿no es cierto?, delegaciones internacionales a ver el proceso, pero donde el ambiente está raro. Eso es lo que está ocurriendo en el continente. Juan Andrés, no sé si quieres agregar alguna otra cosa, algún otro elemento que tú tengas frente a eso. Yo hice este encuadre, ¿no? No, Para bueno, poder... buenísimo, Omar. Y comparto que nuestra vocación, nuestra mirada es el debate, el intercambio, el buscar un análisis, aportar en la medida que ese análisis pueda ayudar a generar reflexión, construcción de opinión, de conocimiento, y en ese contexto, bienvenido sea el debate, bienvenido sean las opiniones, las propuestas, las críticas también, las críticas hacen bien, ayudan. Eh, Mira, a ver, sobre el cuadro mundial, yo con mucha humildad, pero con cierto énfasis, yo creo que es necesario que eh, hagamos en Chile un esfuerzo por tratar de ir mucho más allá de lo que uno ve en la hegemonía de Internet, porque hay que asumir que en este momento hay un avance del totalitarismo en Internet, donde se está cerrando, censurando medios grandes de comunicación de distintos países, de distintas regiones, que no están subordinados a la política hegemónica norteamericana. Eso está cursando. Por lo tanto, hay una gran censura, pero también hay una hegemonía que pesa mucho, incluso en el tipo de información que se comparte con mucha lógica de guerra psicológica, ¿no? Y en eso los medios hegemónicos de nuestro país están totalmente alineados, o sea, totalmente. Incluso tienen un dominio bastante fuerte en las redes. Y por tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande para tratar de romper con eso y buscar fuentes más objetivas desde el punto de vista del análisis. Dicho esto, mi hipótesis es que si se quiere observar la guerra de Rusia con la OTAN, porque es Rusia con la OTAN, el escenario físico es Ucrania, pero ya es más que evidente que la guerra es Rusia-OTAN. La última declaración del vergonzante ministro de jefe político del gobierno británico dejan en evidencia esto. La lista de oficiales y mercenarios provenientes de los ejércitos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, que han sido detenidos en el contexto del conflicto y que están detenidos en estos momentos por el ejército ruso, es larga, no son 20, 30, 40, son muchos más. Y tienen incluso algunos de ellos rangos altísimos, estamos hablando de generales. Entonces, aquí hay una primera evidencia que yo creo que ya es incontrarrestable, aun cuando las grandes cadenas hegemónicas mediáticas, muy subordinadas, hasta con cierta violencia, con mucho de guerra psicológica, tratan de desvirtuar toda la realidad, pero es evidente de que hay demasiados antecedentes para mostrar de que este es un conflicto militar entre Rusia y la OTAN. Y yo creo que lo dije el otro día, lo vuelvo a decir, creo que en su lenguaje, en su forma, el Papa en la entrevista de Corriere della Sera, un medio italiano, que la recomiendo, lo dice descarnadamente y lo dice explícitamente. El Papa, no yo ni nadie que pueda decirse, este caballero habla porque es comunista, porque es prorruso, porque aquí, porque allá.
Dicho esto, mi hipótesis de trabajo es que en los últimos días se ha consolidado en el escenario de guerra, se ha consolidado lo que del punto de vista estricto del objetivo militar Rusia quiere alcanzar, que es generar una situación en el territorio, en ese territorio en donde la intervención de la OTAN y el belicismo posterior a aquello se siga manteniendo como riesgo para las fronteras de Rusia. Ese objetivo, de acuerdo a los antecedentes que existen, Rusia lo está logrando. Si alguien quiere entender esto como un triunfo militar ruso, es un triunfo militar ruso. Eso es así. Y yo creo que todo lo demás es muy secundario, porque creo que, bueno, las guerras tienen trágica y lamentablemente formas de concreción que tienen mucho que ver con esto, es decir, con quien en definitiva logra sus objetivos desde el punto de vista militar. Ahora, a eso yo insisto, yo creo que mi hipótesis de trabajo es que Rusia está logrando sus objetivos militares. Y lo ha ido gradualmente logrando, y bueno, esto está generando una cierta situación bien peligrosa en Europa, bastante peligrosa. O sea, ya no se habla tanto de la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN, quedó en un segundo plano. No todos los países de Europa están definidos por el incremento de la militarización, pero hay otro antecedente que creo que es súper importante tenerlo presente, y es que la guerra económica, que es lo que el imperialismo norteamericano ha desatado en toda esa región y también en el Asia-Pacífico, involucrando directamente y frontalmente a China, la guerra económica está derivando en situaciones muy críticas para varios países europeos. Varios. Entonces, ese escenario de incertidumbre, yo creo que el imperialismo norteamericano no lo controla totalmente. Está en cierta forma está fuera de control. Y creo que en las próximas semanas y meses, el planeta entero, y particularmente los pueblos subordinados, dependientes de los periféricos, vamos a entrar a una situación crítica. No lo digo yo, vuelvo a plantearlo, no lo digo yo. Hace 3 días atrás, el director de la FAO, que tiene residencia formal en Chile, Santiago de Chile, porque la base de la FAO para América Latina opera en Chile. La FAO es un organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Entrevistado por CNN, no por la CNN criolla, la CNN en Chile, no por esa agencia, sino que por la CNN en español, que es la que tiene base en Estados Unidos, donde trabajan muchas cubanas y cubanos, en fin, es una argentinas, argentinos, mexicanas, mexicanos, en fin, es una mezcla, pero esa es la CNN en español es la matriz para la región, ¿no? En entrevista en ese medio, el director de la FAO para América Latina rectifica la proyección que había hecho inicialmente la FAO hace algunas semanas atrás, la rectifica la proyección del punto de vista de el volumen de la hambruna, estamos hablando de hambruna, que va a afectar a nuestra región, a nuestros pueblos, en forma intensiva en los próximos semanas y meses. Y lamentable y trágicamente, esta rectificación es porque el director de la FAO dice que esto va a ser peor de lo que se pensaba. Y la causa por lo cual va a ser peor, según el director de la FAO, no es que vayan a faltar los alimentos propiamente, sino que la causa va a estar dada en el alza de precios de los alimentos. O sea, junto con un cierto grado de escasez, la India está cerrando exportación de trigo, de arroz, en fin, hay varias naciones grandes que están cerrando exportaciones de alimentos, pero el director de la FAO lo que dice que sí, eso va a afectar, pero lo que más va a afectar es el alza de precios. ¿Qué significa esto? En concreto, que las familias, que las niñas y niños, que los pueblos más precarizados van a ser los más afectados por esta situación de hambruna. Y fíjate, el periodista, que es un cubano de la CNN en español, le dice,
pero le dice al director de la FAO, pero esto le dice, nadie lo habla, le dice, no, esto no es noticia. Y el director de la FAO le dice, sí, le dice, yo estoy hasta alarmado, porque se hablan de muchas cosas en los canales, en los grandes medios, pero de esto prácticamente no se habla. Y aterrizo entonces a Chile. O sea, yo creo que nuestra región, el único camino que tiene para enfrentar esta situación de crisis que se va a profundizar en las próximas semanas y meses, es que efectivamente se vayan adoptando por parte de los gobiernos medidas de urgencia, de emergencia. Profundizar, en el caso chileno, las que se han tomado, se ha producido una situación que implica que baja la parafina en 300 pesos, un poquito más. Hay cosas importantes, el salario mínimo, hay cosas importantes que están cursando. Hay cosas que están en proceso, como la reforma tributaria y el cambio del sistema de pensiones. Eso va a demorar, no es de un día para otro, imposible, de una semana para otra. En ese contexto hay un espacio de temporalidad en la cual se requiere que nuestro gobierno, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, genere políticas públicas que efectivamente vayan a la mitigación. Y en este campo, Mar, nadie se puede excluir. O sea, yo creo que los privados, y los grandes privados, estoy hablando de los grandes transnacionales bancarias en nuestro país, las grandes transnacionales que operan en el sistema forestal, pesquero, en la energía, en fin, no pueden no estar en una posición en la cual van a tener que aportar y tienen que aportar. ¿Por qué? Porque se requiere con urgencia esto para poder enfrentar esta crisis. Porque si no, lo que va a ocurrir es que la crisis va a estar igual y la reacción va a ser tremenda, porque ya lo que hay se va a agudizar desde el punto de vista de carencias. Y hablemos directamente cómo están las cosas en nuestro país, ya hay familias que la están pasando mal, que ya no tienen para las 3 comidas al día, que están pasando miseria. Esto ya está cursando. Entonces no es una cuestión que yo diría haya que esperar. Dicho esto, yo creo, Omar, que en este contexto, lo que está haciendo el imperialismo norteamericano respecto de la cumbre es de una inhumanidad completa. Porque tú tienes razón, lo que está haciendo el gobierno norteamericano es tratar de generar una situación en donde lo único que le interesa es subordinar a los países de la región para que de ahí salga una política agresiva hacia Rusia, hacia China, no es solo hacia Rusia, también hacia China. Por supuesto. Estados Unidos está mandando delegadas y delegados políticos y militares a distintos países de la región, incluido Chile, han visitado, han hecho entrevistas públicas, yo no estoy inventando nada, públicas, en donde el objetivo es que nuestros países se distancien de China. Porque esta es una guerra militar y económica que está cursando con mucha fuerza y con mucha virulencia por parte de Estados Unidos. Entonces, frente a ese contexto, claro, ¿qué es lo que está cursando? Lo que está cursando es que ya hay 14 o 15 países, si no me equivoco, que son toda la CARICOM. Y ojo que nosotros, el cono sur de nuestro continente, no somos una isla que no exista más que nosotros o nosotras. No solo hay que ir a los países cuando hay elecciones. No, hay que estar siempre pensando en la interacción cotidiana. Porque si hay algo que ha dejado la globalización capitalista es que agudizó esta interacción a favor de los grandes consorcios, como decía Salvador Allende. Pero los pueblos tenemos que reaccionar y reaccionar frente a estas situaciones. Y el camino es reconocernos en la interacción, no insisto, no solo ir a una elección cuando se elige algún gobierno, sino que en la interacción permanente, de pueblo a pueblo, de estado a estado, de gobierno a gobierno, multilateralmente, bilateralmente. Ese es el camino, el único, que nos puede permitir enfrentar de otra manera estas situaciones de crisis que nos imponen los gringos y nos imponen las grandes corporaciones a nivel planetario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la cumbre? Que la cumbre ya no va a estar todo el CARICOM, todos los países del CARICOM no van a estar. La importancia de esos países en sí mismos es que son pueblos con seres humanos. Pero si uno le quiere dar una importancia geopolítica, lo tiene que ubicar en la zona donde está México. México tampoco va. Son 15 países, 15 países en concreto el CARICOM. Sí. ¿Sí? Donde está Cuba, el presidente López Obrador, no yo, el presidente López Obrador
ha definido al presidente de Cuba como un hombre digno en horas pasadas. ¿Por qué ha dicho que el presidente Díaz-Canel es una persona digna? Porque Cuba empezó a coquetear, Estados Unidos, rectifico, Estados Unidos empezó a coquetear y a tratar de mostrar de que los excluidos son Nicaragua y Venezuela, pero que está pensando si Cuba o sí o no, y el presidente Díaz-Canel se le adelantó a este jueguito perverso norteamericano y dijo, yo no voy, Cuba no va. Entonces la respuesta de López Obrador es, Díaz-Canel es un hombre digno, es un presidente digno. López Obrador tampoco va, ¿no? Y por lo tanto ya hay una situación, de hecho, que hace que esta cumbre esté totalmente precarizada y fragmentada sobre la base de los intereses de los Estados Unidos. Que vaya el jefe político del gobierno español a esta altura es meter o tratar de meter a América Latina en el berenjenal que ellos tienen y del cual nos han involucrado y no saben cómo salir. O sea, la verdad, Juan Andrés, yo creo que algunos en Chile pueden estar muy felices, ¿eh? De que vaya el presidente español. Pueden estar felices porque en realidad Es probable, la pero sabe Omar colonialidad que es de lado a lado aquí sí, también. si el problema es que esto te cierra posibilidades para enfrentar la crisis en nuestros pueblos con multilateralismo, con bilateralidad, con ayuda mutua, respetando las asimetrías, porque una cosa es México, otra cosa es Argentina, otra cosa es Chile. Lo único que te puede hacer avanzar en el reconocimiento de la asimetría es una integración como la que más o menos está planteada en UNASUR, en CELAC, en los sistemas multilaterales y bilaterales que hoy día se han tratado de abrir camino en nuestra región, mucho más allá de la OEA, que es un patronazgo norteamericano, digamos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero remarcar? Lo que quiero remarcar es que ya estamos frente a un acto fallido, ¿no? Ya eso es un acto fallido. La cumbre en Estados Unidos es un acto fallido. Y lo que se puede profundizar es el intento norteamericano todavía de fragmentar más a la región, cuestión que siempre ha hecho, para poder seguir interviniendo como lo hace, desde el punto de vista de sus intereses económicos y militares. Y yo creo que las cosas han cambiado. Entonces, en concreto, China ya criticó la cumbre y cuestionó la cumbre. ¿Qué es lo que ocurre con Chile como Estado nacional? Que Chile tiene como principal socio comercial y económico a China, no a Estados Unidos. Entonces, las señoritas y los caballeritos pro norteamericanos que creen que la cumbre es lo mejor, yo les pediría que reflexionen un poquito, porque incluso presidentes como el de Argentina, Fernández, que ha dicho que él va a la cumbre, sin embargo la cuestiona en su sentido de fondo. La cuestiona en su sentido de fondo. No la aprueba. Y ahora, efectivamente, Mar, como tú has dicho, en las próximas horas viene la elección del gobierno colombiano, y si no matan, porque hay que hablar con las cosas como son, si no matan al candidato progresista de la izquierda colombiana, lo más probable es que la próxima semana vamos a tener un presidente que va a estar muy dispuesto a los procesos de integración, como ya lo ha señalado, a los procesos de intercambio, de multilateralismo, y por lo tanto la correlación de fuerzas va a seguir creciendo hacia la dirección de los procesos de integración y de independencia frente al imperialismo norteamericano, con las distintas formas y variantes que tiene esto. Esto no es una cosa tan mecánica. Perdón, yo no había mencionado Bolivia. Bolivia también decidió no ir. No ir, no ir. Y Bolivia es vecino. Sí. Honduras, Guatemala tampoco van. Honduras tampoco va. Guatemala tampoco va. Es decir, esa es la realidad. Entonces, yo agrego solo y cierro este tema, que en este momento el imperialismo norteamericano lo que está armando es una militarización en el mar de China, en el Asia-Pacífico, Sí. tratando de lo que ellos denominan neutralizar la incidencia china, y están buscando el camino, como lo decía el Papa, el camino de la guerra, el camino de la militarización, porque es un gran negocio para ellos también.
Es un tremendo negocio. La industria militar norteamericana y europea es un negocio inconmensurable. Es como el narcotráfico, ¿no? Son negocios para el imperialismo. Entonces creo que hay que mirar con atención. El presidente Boric ha dicho que va, la canciller ha dicho que va, ahora se anuncia una reunión bilateral. Son reuniones que tienen la complejidad que tienen. O sea, Por las yo asimetrías no que puedo, representan también. las asimetrías que representan. Yo creo que ahí vamos a ver qué ocurre, pero la cosa está muy dinámica y no sé si Estados Unidos, no sé si el gobierno norteamericano va a aceptar una bilateral donde eventualmente, un presidente, en este caso nuestro presidente, le diga cosas que el gobierno norteamericano no quiere escuchar. No es que no las sepa, no quiere que se las diga, menos se la diga un presidente de un país como Chile. Entonces creo que, bueno, supongo que hay una situación muy dinámica en relaciones internacionales, pero es el cuadro que tenemos. Y lo que ha ido avanzando, yo insisto con esto, y ahora sí cierro de verdad este tema, es que efectivamente, en términos militares estrictos, Rusia está logrando su objetivo. Yo no sé si eso es un triunfo, no me atrevería a hablar de triunfo o derrota. No quiero usar esos términos, pero sí está logrando los objetivos militares que se planteó. Y es evidente que en la OTAN hay una cierta, no descomposición, pero una cierta fragilidad militar propiamente, que los puede hacer arrancar para adelante. ¿Eh? Ojo. O sea, yo digo, arrancar para adelante significa que pueden empezar a usar más armas químicas y usar armas atómicas, ¿no? Porque el imperialismo en su desesperación en la historia de la humanidad ha demostrado que lo ha hecho. Entonces, es peligrosísimo esto. Y junto con eso, la situación económica que lo está golpeando, duro. Pero porque Estados Unidos y porque Europa tomó la decisión, la OTAN y la Unión Europea, de adoptar medidas de castigo económico. Y ocurre que las medidas de castigo económico le están afectando directamente a ellos también. Entonces entramos a una dinámica en las próximas semanas y meses muy compleja, Omar, para el planeta entero, y vamos a que estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir, a lo que está ocurriendo. Mira, yo agregaría eso nomás para cerrar y dar vuelta al tema para clarificar dos, tres conceptos, diría yo. Yo creo que efectivamente, como dices tú, no sé si llamarlo victoria o no, pero en el terreno militar, en lo geográfico, se asientan en definitiva los rusos donde ellos querían. Punto. Ucrania ya no es la que era, en términos gráficos, ya no es la que era, ni va a ser nunca más lo que alguna vez fue. Eh, Segundo, diría yo que el efecto boomerang de la cuestión económica y de la cuestión militar hoy día está entrecruzando la discusión de la OTAN y de Estados Unidos, y eso genera cierto grado de desesperación, y eso genera también estas aperturas de otros flancos. eh, Cuando el propio primer ministro inglés está reconociendo, ¿no es cierto?, de que las posiciones del ejército ruso se afianzaron, y lo está diciendo él, eso es un mensaje, ¿no es cierto?, entre interpares. O sea, le está diciendo, mire, hicimos todo esto y no pasó nada. No, no pasó nada. Entonces, frente a eso, tenemos dos hechos que hay que tomarlos en una consideración más amplia, que viene desde la pandemia, que viene desde esta guerra, que viene a culminar y a exponer en forma pública, así muy directa, el fin de la globalización, tal cual como se propuso como propuesta. Hoy día es imposible que alguien proponga la globalización, porque eso ya no existe, y por una razón muy sencilla, muy práctica, porque los plátanos en Ecuador están esperando, ya no salen, porque los limones y las manzanas en Brasil no salen donde tienen que salir y se están pudriendo.
Por tanto, todo el proceso globalizador, toda esta idea que se fue generalizando de una idea mundo, un proyecto civilizatorio, ese proyecto civilizatorio está cancelado. En términos prácticos está cancelado. Y a ese proyecto civilizatorio cancelado, porque además en ese proyecto fueron derrotados, porque ese es el punto, en ese proyecto civilizatorio, ¿quién en definitiva tomó la delantera? China, en términos prácticos. En toda la línea, en lo económico, en la investigación, en los negocios, en la geopolítica. O sea, y ante eso viene esta reacción. Y esta reacción afecta a todos los países, a países pequeños como el nuestro, indudable, en donde en definitiva estas visitas que tú bien estableces, Juan Andrés, en el fondo es el llamado de atención, ¿no es cierto?, de un imperio en decadencia, de un imperio que ni siquiera ya es capaz de ordenar su propio patio trasero, lo que ellos consideran su patio trasero, no lo pueden ordenar. O sea, ya ni siquiera lo pudieron en 1994, recordémoslo, ni siquiera pudieron sacar el ALCA. O sea, hoy día ese proceso de decadencia es mayor, es más grande. Fíjense que en el 94, cuando estaban con toda la fuerza, cuando todo el imaginario de esta idea, ¿no es cierto?, de esta idea que es la prosperidad, el imaginario de la prosperidad que estaba en su punto máximo, ni siquiera ahí pudieron. Por eso hoy día en Chile se vuelve un poco complicado, complejo, cuando tú tienes a algunas personas que viajan a Ucrania, ¿no es cierto? Y van, ¿no es cierto? Y se desesperan con la situación ucraniana, y se desesperan desde el punto de vista de los derechos humanos, y dicen que Chile tiene que hacer algo. No sé qué es lo que podría hacer Chile, no me queda tan claro, pero son los mismos personeros, ¿no es cierto?, que no dicen nada a partir de esta denuncia que se hace, ¿no es cierto?, de estos documentos encontrados al interior, ¿no es cierto?, de un organismo que se supone que era para la promoción de los derechos humanos, y en donde están estos testimonios de militares que estuvieron almacenados durante años, por ejemplo. Y frente a eso hay un silencio. Y frente a eso el señor Rojo Edward y otros tantos no se pronuncian, porque el problema hoy día está en Ucrania. El problema no está en Chile. El problema no son los presos políticos, que el propio informe del Partido Comunista reconoce que hay presos políticos en su pleno, por ejemplo, y que la discusión sigue abierta, porque es una discusión política, no es una discusión puramente técnico-jurídica. Y desde ese punto de vista, Juan Andrés, bueno, el Pleno reafirma que hay presos políticos. Lo reafirmó, ¿no? Más que reafirmarlo, yo sí, pero yo te diría que, a ver, yo quiero contextualizar esto. Hay una presión muy fuerte, obviamente de la derecha, y no solo de la derecha, por tratar de reducir, incluso de echar abajo esto que estos mismos sectores, no solamente la derecha, con tono muy prepotente, de mi punto de vista, hablan del octubrismo. El octubrismo, así como una cosa loca que nos... Esto es muy clásico en la élite criolla, muy clásico. El octubre del 17, el octubre del 17. Para autorreferirse, para ratificar que ellas y ellos son la élite que va a resolver los problemas, para señalar expertas y expertos que van a hacer las cosas que hay que hacer, en fin. Yo diría hay mucho de eso en desprecio a este movimiento heterogéneo, diverso, contradictorio, multitudinario, que ha abierto el camino hacia una nueva constitución. Y que importante es que ya en su fase de armado más formal, la constituyente esté viendo instalar efectivamente el concepto objetivo y real
de la importancia que significó el estallido o la revuelta obrera y popular, no sé cómo se le pueda definir, en este proceso. Eso es lo que le hace arder el alma, si es que algunos y algunas la tienen, yo supongo que la tienen, le hace arder el alma a esta élite, ¿no? Que entre miedos atávicos, iras atávicas, habla del octubrismo y de todo aquello. Entonces, pero el octubrismo, quieranlo o no, es real. Le guste quien le guste, este país es hoy día un país que está a puertas de un plebiscito para una nueva constitución porque hubo octubrismo. Porque sin octubrismo no estaríamos en lo que estamos. Así de concreto y de real. Le guste a quien le guste, incluido a la izquierda. Incluida la izquierda. Porque yo creo que ahí hay un tema, y yo en eso, ¿por qué te lo digo así, Omar? Porque yo creo que el Partido Comunista, el colectivo de seres humanos que somos el Partido Comunista, que no nos sentimos ni propietarios ni la vanguardia del octubrismo, pero que sí sentimos eso como una épica multitudinaria y de los pueblos de Chile, y nos fuimos insertando y nos metimos en eso, y antes también estábamos en conflictos, en lucha, en batallas electorales importantes, sin creernos propietarias o propietarios de este proceso, sí le damos un inmenso valor. Y eso está en el Congreso Nacional del Partido Comunista reciente, está escrito en su informe y en las resoluciones, y eso sigue siendo parte de nuestras convicciones. En ese contexto, pero qué duda cabe, lo han dicho organismos de derechos humanos internacionales, varios, no uno, qué duda cabe que en Chile existen prisioneras y prisioneros políticos. Existen. Eso no es motivo de debate. Existen prisioneras y prisioneros políticos. Porque lo que ocurre, lo decía bien un jurista el otro día, Cox, que alcancé a escuchar, respecto de análisis que él hace en relación a otros conflictos en otras partes del mundo, lo que ocurre en Chile es que esta protesta popular, multifacética y multitudinaria es una protesta que adquiere la dimensión que tiene y que tiene profundas motivaciones políticas. Y lo que se reprime, incluidos los cuerpos, con ceguera, con asesinato, con tortura, con prisión preventiva y con prisión de hecho, es para cercenar esta rebeldía popular política. Entonces, no es un tema solo formal, es un tema de fondo. Y bueno, algo debe pasar. Yo digo nomás, para tenerlo presente, que tres ministras, una militante del Partido Comunes, del Frente Amplio, otra militante del Partido por la Democracia, y otra, las tres mujeres, cercana al Partido Socialista y cercana a ese mundo, la ministra de Justicia, la ministra de Desarrollo Social, la ministra de Bienes Nacionales, en declaraciones, más allá de que se hayan ido de lengua, porque es peligroso tú también empezar con esto de que no, las tres con argumentos sólidos, que después debieron rectificar por una razón de gobierno, consideran que sí, que en Chile existen prisioneras y prisioneros políticos. Entonces, lo que el Partido Comunista apela es a un sentido de humanidad del punto de vista de lo que significa el reconocimiento de la existencia de prisioneras y prisioneros políticos que evidentemente algunos tratan de encuadrar solo, exclusivamente, lo hacen también con las comunidades mapuche, solo y exclusivamente del punto de vista de lo que significa la acción de la protesta, ¿no? La acción de la protesta. Y ahí hay un tema muy complejo, porque ocurre que muchos procesos a partir de los cuales se le impuso prisión política a manifestantes de la revuelta se han caído por falta de méritos del punto de vista probatorio. Aquí el presidente Piñera se dio el lujo
de decir que según informes que le llegaban a él de las Fuerzas Armadas, en el contexto del estallido estaban operando decenas y decenas de cubanos y venezolanos. Y ahí la élite no reacciona, ahí la élite no le pide cuentas, ahí la élite no le exige, oiga, esto lo que usted ha dicho es más grave, es muy recontra grave. Y si es verdadero, pero si es falso, lo que ha justificado el gobierno de Piñera con eso es lo que él denominó la guerra en contra de los que protestaban. Entonces, a mí me parece de que hay que tener extremo cuidado porque hay una oleada, una manada de bullying político violentísimo para tratar de descalificar la protesta, la existencia de prisioneros y prisioneros políticos. Y ojo que en esta última hora se está tratando de imponer el concepto de que aquí hay poco menos que una guerra entre comunidades mapuches, que es una guerra entre comunidades mapuches. Y cuidado, porque aquí lo que hay son bandas criminales armadas que están en el tráfico de la madera, en el tema del narcotráfico, y también están en el tema de las forestales, involucrado todo esto, más específicamente en 2 zonas, 8ª y 9ª región. Es muy compleja la situación que se está viviendo en ese sentido. Juan Andrés, estamos llegando al final del programa. Yo creo que vamos a tener que dejar algunos temas también que quedaron ahí sueltos, y que son de largo plazo de lo que el mismo pleno del Partido Comunista plantea, y que tienen concordancia con lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Hoy específicamente, que rebota por todos lados. O sea, el tema de la delincuencia, ¿cierto? El tema del narcotráfico, el tema de estos grupos organizados oscuros, llamémoslo así, no claros, y que ocupan las calles de la ciudad, y que ha habido un proceso de desalojo en algunos lugares, y que eso provoca, ¿no es cierto?, la reacción también de estos grupos. Y vemos los niveles de organización que tienen, y vemos cuánto es lo que pesan en términos reales, y cuál es la posibilidad y la intencionalidad de un gobierno y de las municipalidades de actuar sobre ellos, a riesgo que de repente tú también te excedas, por cierto. Pero de que hay que actuar, es que actuar. Las calles tienen que estar en libre tránsito, y la gente tiene el derecho a andar tranquila. Sí, yo creo que, ¿Sí? mira, yo creo que efectivamente es así. Yo creo que lo que se está haciendo en la línea de la central de dominio del Estado sobre un pueblo, el pueblo mapuche, el convocar a Naciones Unidas, el abrir ese proceso, el comenzar el proceso con lo que significa la devolución de tierra, lo que significa este diálogo, insisto, con intervención de Naciones Unidas, también tiene que llevar a que efectivamente este proceso se instale en toda su dimensión y que efectivamente se termine con estas amenazas armadas. Yo insisto, las más graves provienen del narcotráfico, de las bandas armadas que operan en la 8ª región con el tema del tráfico de madera, ¿Sí? y crimen organizado que está cruzando distintos territorios, porque los territorios no son cuestiones abstractas. El academicismo aquí no sirve, ¿no? Los territorios son cuestiones complejas donde se entremezclan este tipo de situaciones. Y respecto de lo que tú mencionabas, Omar, yo creo que aquí creo que es importante, nadie del campo de la coalición Apro Dignidad y del propio gobierno ha negado esto, al contrario. Aquí hay una situación muy crítica desde el punto de vista de la convivencia y de la infraestructura escolar que se abandonó. Hay un deterioro inmenso. Entonces, claro, es una preocupación y un descontento legítimo. Se han abierto conversaciones. El Ministerio de Educación está en un esfuerzo bastante importante y concreto respecto de estos asuntos. Entonces, también creo yo que hay que mirar con atención cuando
grupos que no se sabe cuál es su origen, toman definiciones concretas como la quema de buses o cosas de esa naturaleza que no tienen directa relación con las demandas y con el estado crítico de situación que se vive. Entonces yo creo que ahí hay una dimensión que también hay que observarla con atención y que hay que actuar también en esa misma dirección. Yo creo que es importante considerar la complejidad de la situación para actuar, no para quedarse tranquilos o tranquilas. Juan Andrés, bueno, ha sido, como siempre, un análisis profundo y yo diría, y espero que se ilustre también para quienes ven y escuchan este programa, que sea, que aporte a esta discusión. Terminamos, como siempre, con un poemita. Muy bien, esperado. Sí, pues, se llama El libro interior. El libro interior lo transcribo a mano, fijoneando en las entrañas. Allí encuentro borrones, frases sueltas, de dudosa procedencia, puzzles eternos, rompecabezas incompletos, fragmentos del fragmento, adheridos a mi piel hasta el último verso. Buena. Así vamos, Muchas con el gracias. libro interno. Con el libro El interno. libro interno cada uno lo escribe. Así es. Cada uno tiene derecho a escribir su libro interno. Así es. Un abrazo, Juan Andrés, que esté muy bien. Un abrazo, Mar. Chao, Nos chao. vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.